Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la capacidad de pensar de una manera correcta, piadosa, santa, buena, pura, amable, con amor y perdón. Tenemos la capacidad de pensar de esa manera porque tenemos la mente de Cristo. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Un factor determinante en nuestros triunfos o fracasos son nuestros pensamientos. Si programamos nuestra mente correctamente, entonces vamos a comportarnos correctamente. Y de la misma forma, una mente llena de pensamientos impíos resulta en un estilo de vida impía. Aprenda a cambiar su forma de pensar mientras escucha el mensaje Nuestros Pensamientos. La mente humana es una de las cosas más maravillosas que Dios creó. Si pudiésemos colocar todos los aparatos electrónicos de las estaciones de radio y televisión del mundo entero, no igualaría la capacidad de nuestra mente. El hombre no ha creado y nunca podrá crear una computadora que iguale el poder de la mente humana. Entonces, de lo primero que quisiera hablar es del poder de nuestros pensamientos. Todos nuestros pensamientos emanan de nuestra mente y tienen un gran control sobre nuestras vidas. Nuestra mente es como la torre de control de toda nuestra vida. Lo que pensamos gobierna lo que hacemos, dirige cómo actuamos. Gobierna nuestras conversaciones, conducta y nuestro carácter. Todos nosotros somos el resultado de lo que hemos estado pensando durante todos los años de nuestra vida desde el principio. Lo segundo que quiero que notemos aquí es lo siguiente: lo impío que entra en nuestras mentes. El problema con nuestros pensamientos es que hemos aceptado los pensamientos de la cultura en la cual vivimos. Las cosas que solíamos decir que eran pecaminosas ya no creemos que lo son. Los valores de nuestra sociedad son distintos. ¿No le parece extraño que haya menos gozo, menos placer, más depresión, más medicamentos, más suicidios que nunca antes? Es muy sencillo. Lo que ha pasado en nuestra cultura es que nos hemos vuelto tan orgullosos que hemos dejado a Dios por el placer y la diversión. Ese es el problema. Hasta los cristianos están pensando como lo hace el mundo. Y si pensamos como lo hacen ellos, entonces actuaremos como ellos. Y si vivimos de esta forma, ¿qué pasa con la sal y la luz de las que habló el Señor Jesucristo? No habrá ni sal ni luz. Entonces, ¿cómo comenzamos a programar nuestros pensamientos? Lo invito a buscar 1 Corintios capítulo 2 y quisiera que viera esta frase en el versículo 16. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Desde cuándo tenemos la mente de Cristo? Desde el momento en que fuimos salvos. Él dijo que Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Entonces, cuando usted aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, Él no solo lo perdonó de sus pecados, sino que también le dio la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Así que si voy a reprogramar mi mente, lo primero que tengo que hacer es reconocer el hecho que puedo pensar de la manera que el Señor Jesucristo quiere que piense en cuanto a mi vida, en cuanto a Dios, y en cuanto a nuestra cultura, y en cuanto a este mundo en el cual vivimos, en cuanto a nuestras responsabilidades. Tenemos la capacidad de pensar de una manera correcta, piadosa, santa, buena, pura, amable, con amor y perdón. Tenemos la capacidad de pensar de esa manera porque tenemos la mente de Cristo. La segunda cosa que creo que es importante cuando se trata de reprogramar nuestra manera de pensar es la siguiente. Debo reconocer el hecho que tengo la capacidad de pensar correctamente. Lo invito a buscar Colosenses capítulo 3. En este pasaje el apóstol Pablo nos da una amonestación que es sumamente importante para nosotros. Dice así en el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él nos dice que las cosas de arriba sean nuestra prioridad. ¿Qué es lo que el mundo busca hoy? Placer, prosperidad y todo lo demás. Pero Él nos dice que busquemos las cosas de arriba. Luego en el siguiente versículo dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Él dice que busquemos esas cosas que son espirituales. Si queremos ser conformados a la semejanza de Cristo, si queremos ser personas piadosas, entonces debemos buscar esas cosas que son piadosas. Debemos poner nuestra mente, fijar nuestros pensamientos en las cosas de arriba, en Dios, en Cristo, no en las cosas del mundo. Así que, si voy a reprogramar mi manera de pensar, debo reconocer en primer lugar que tengo la mente de Cristo. En segundo lugar, decido pensar en lo que quiero pensar, decido pensar en esas cosas piadosas, santas y buenas. Una tercera cosa que es importante para poder reprogramar nuestra mente de pensar es la siguiente. Debemos cernir y examinar nuestros pensamientos por medio de la palabra de Dios y su voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Vayamos a 2 de Corintios capítulo 10 en el versículo 5, al hablar de cómo derribar las fortalezas. El apóstol Pablo nos instruye, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora bien, ¿qué significa llevar todo pensamiento cautivo? Que todo lo que pensemos debe ser examinado por la palabra de Dios y su voluntad. Si lo que pienso no concuerda con lo que Dios dice, tengo que deshacerme de ese pensamiento. Si mi mente está fija en él, tengo que pensar en las cosas de arriba. Eso no significa que vamos a andar pretendiendo ser súper santos. Lo que quiere decir es que aunque vivimos en este mundo con nuestros pies bien puestos sobre la tierra, nuestra mente y corazón están puestos en las cosas de Dios. Significa que cada cosa que venga a nuestra mente debe ser cernida por la mente de Dios. Debemos preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? En sus finanzas, en sus relaciones, en sus estudios, sea lo que sea, todo debe ser cernido por medio de Él y su palabra. Al hacerlo, sabremos si es algo bueno, si es malo, si es sabio o insensato. Ahora bien, algunas cosas no necesariamente son malas, pero son insensatas. Si queremos caminar sabiamente en un mundo insensato, tenemos que cernirlo todo por medio de la voluntad y la palabra de Dios. Él nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que nos preguntamos qué piensa Él al respecto y lo que sea que Él piense, yo estaré de acuerdo con Él. Nuestros pecados son resultado de nuestro desacuerdo con Dios en cuanto a lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos pensar y cómo deberíamos actuar. Entonces, si vamos a vivir piadosamente en Cristo, todo pensamiento debe ser sometido a su obediencia. Pero si tomamos decisiones sin llevarlas en oración, le aseguro que la mayoría de las veces tomará decisiones incorrectas. Esa es nuestra naturaleza. Tenemos la tendencia a querer vivir independientes de Dios y todos tenemos la capacidad de hacerlo. Especialmente si Satanás tiene una fortaleza, él tocará esa área hasta que nos haga caer. Llevar cautivo todo pensamiento es un proceso, es un hábito, debemos aprender a hacerlo. Se trata de examinar todo pensamiento en la palabra de nuestro Padre Celestial. Él dice que Dios conoce todos nuestros pensamientos y no podemos esconderle ninguno de ellos. Vayamos, por ejemplo, a Hebreos capítulo 4. Escuchemos lo que dice sobre la palabra de Dios en el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este libro hará posible que yo sepa lo que Dios piensa en cuanto a todo. Pero ¿cómo sabré lo que Dios piensa si no leo la Biblia y examino cada pensamiento? Por eso es importante examinar cada pensamiento a la luz de la palabra de Dios. La siguiente cosa que es importante para reprogramar nuestra manera de pensar es escoger, rechazar algunos pensamientos. Satanás nos lanzará todo tipo de pensamientos y sucederá que así nos engaña. Nos dice, mira en lo que estás pensando. Pero no son nuestros pensamientos, sino algo que Él ha inyectado. Usted se preguntará, ¿cómo puede hacerlo? En los evangelios leemos que Satanás fue quien puso en el corazón de Judas que engañara al Señor Jesucristo. Hay cosas que vienen a nuestra mente que no salen de nuestro corazón.
sino que vienen del diablo. Entonces tenemos que escoger rechazar algunos pensamientos. Recuerde que su mente, su propiedad privada es suya. No tiene que pensar en esas cosas que no vienen de Dios. Puede caer en todo tipo de adicciones y hábitos en los que Satanás tiene un gran poder sobre usted solo si decide darle cabida. Usted decide permitirlo, decide abrirle la puerta, decide darle pie para que se convierta en una fortaleza. Pero nosotros tenemos el poder y el derecho de escoger pensar lo correcto. Hay personas que caen en todo tipo de adicciones y necesitan ayuda. Necesitan consejos piadosos para ayudarlos a pensar en las cosas buenas, para ayudarlos a pensar como piensa Dios. Pero si buscan consejo impío, caen en una situación peor de la anterior. Cuando comenzamos a decir, Dios, quiero comenzar a pensar de la manera en que piensas tú, Él dice, entonces tienes que deshacerte de algunas cosas. Recordemos que Jesucristo dijo que si tu mano te es ocasión de caer, entonces córtala. Si tu ojo te hace caer, sácatelo. Él no se refiere a literalmente cortar manos y sacar ojos. Lo que quiere decir es que si hay algo en su vida que le está ocasionando un problema, deshágase de eso. Si hay pensamientos en nuestras mentes que obstaculizan nuestra relación con Dios, debemos deshacernos de ellos. Él nos dice que escojamos no pensar en esas cosas. Ahora vayamos al Salmo 101. Si usted tiene el mal hábito de ver cosas que sabe que son malas, le exhorto a escribir este versículo y colocarlo frente a su televisor. Leamos desde el versículo 2, dice así: Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Leamos esa frase nuevamente. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Qué quiere decir? Debemos escoger no pensar en algunas cosas, decidir no ver algunas cosas, dejar de escuchar algunas cosas. La idea misma de que un hombre o una mujer que andan en el Espíritu de Dios se rían de un chiste grosero es algo completamente insensato e impío. Eso le da al mundo la idea de que pensamos de la misma manera que ellos piensan. Alguien pensará que no quiere aparentar ser mejor que los demás, pero es hora de que seamos mejores. Es hora de que comencemos a ser sal y luz. Podemos escoger pensar piadosamente. Podemos escoger pensar correctamente. Por eso dice el salmista, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Ahora bien, lo último que quisiera decir sobre toda esta idea de reprogramar nuestra mente de pensar está en el capítulo 12 de la Epístola de Romanos. Quizás se sabe este versículo de memoria, pero quiero que lo lea porque lo que el apóstol menciona aquí es nuestro problema. Nos dejamos moldear por nuestra cultura. Somos conformados a este mundo. Leamos el versículo 1, dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto nos dice que dejemos de ser conformados a este mundo, a esta cultura, que dejemos que Dios opere en nosotros. Leamos el siguiente versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿A qué se refiere con la renovación de nuestro entendimiento? Eso significa una alteración de nuestra forma de pensar. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Lo hacemos al cambiar nuestro modo de pensar y lo que pensamos. Leamos lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En abundancia, que rebose. Renovamos nuestra mente cuando comenzamos a leer la palabra de Dios en lugar de dedicar tanto tiempo a cosas impías, impuras y mundanas. Comenzamos a meditar en la palabra de Dios. Solo podré pensar como Dios piensa si primero descubro cómo es que Él piensa. La mejor forma de hacerlo es leer lo que Él dijo de sí mismo en su palabra. La única manera de renovar nuestra mente es comenzar a llenarla con la palabra de Dios, con los pensamientos de Dios.
¿Cómo piensa Dios? ¿Qué dijo? ¿Por qué dijo esas cosas? Le daré un ejemplo. Muchas personas deciden no ir a la iglesia el domingo porque prefieren quedarse en casa haciendo otra cosa. Dicen, lo que prefiero hoy no es la palabra de Dios, la mente de Dios, la voluntad de Dios y sus caminos. Lo que prefiero es ver televisión o hacer esto y lo otro. ¿Han pensado quizás, está haciendo frío? No quiero escuchar este sermón hoy. Estoy enfermo, no me siento bien. Estoy tan cansado. Entonces, ¿qué sucede? Piensan como lo hace el mundo. Los creyentes nunca deberían pensar, vaya, otra vez tengo que ir a la iglesia, sino más bien decir, gracias a Dios tengo el privilegio de escuchar de Dios una vez más. Alguien me explicará la palabra de Dios. Escucharé a Dios hablarle a mi corazón y podré arrepentirme ante Él. Esto no significa que llegaremos a algún momento en nuestra vida en que estemos tan llenos de la palabra de Dios que ya nunca más seremos tentados a pecar. Él nos ha puesto en un mundo malvado y completamente lleno de todo tipo de pecados. Por eso nos dice que pongamos nuestra mente en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, lo santo, lo puro, lo correcto. Que dejemos que la palabra de Dios se convierta en el tesoro de nuestra alma, de nuestra vida. Es lo más importante por sobre todas las demás cosas. Hay personas que dicen que han tratado de leer la Biblia pero no la entienden. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios debe darle entendimiento y si ha sacado a Dios de su vida, entonces el Espíritu Santo no le podrá dar entendimiento excepto mostrarle que está perdido y que es un pecador que necesita ser salvo por la gracia de Dios. Los creyentes, por otro lado, aceptan a Cristo y asisten a la iglesia. Pero quizás alguien no les enseña bien la palabra de Dios, sino que le dan algún sermoncito y ya. Pero escuchar la palabra de Dios es lo más importante para usted cada semana, porque afectará su manera de pensar y su estilo de vida. Y esto a su vez influirá en lo que usted hace, sus éxitos y fracasos, sus temores, incertidumbres, frustraciones, porque todas estas cosas son afectadas por nuestra manera de pensar. Entonces, al pensar, escuchar y absorber la palabra de Dios, ella comenzará a actuar en nuestra vida. Perderemos el apetito por las cosas del mundo. Por eso hay gente que se queda maravillada de la asombrosa transformación que tiene lugar en sus vidas una vez que aceptan a Jesucristo en sus corazones. Estaban hundidos en sus pecados, pero cuando conocen a Cristo, se meten en la palabra de Dios, están en una iglesia donde se les enseña la palabra de Dios y ¿qué sucede? Ven a su vida pasada y no pueden ni pensar de la misma manera que solían hacerlo. Ya ni siquiera quieren pensar así. Todo eso les es despreciable. ¿Por qué? Porque es una contradicción total con su nueva forma de pensar que es piadosa y santa, porque andan en el Espíritu de Dios. ¿Cómo sucede eso? Hay una sola manera. Ahora quisiera hacerle una pregunta. Piensen cuánto tiempo pasó viendo televisión la semana pasada. Ahora piensen cuánto tiempo pasó en la palabra de Dios. ¿Qué aprendió de Dios como resultado de haber meditado en las cosas de Dios? No podemos vivir piadosamente si llenamos nuestras vidas de malos pensamientos e imágenes impías. La única manera de cambiar es renovando nuestra mente. ¿Dónde comienza eso? Con una decisión. Dios, quiero comenzar a pensar como tú piensas. Quiero que mi vida sea lo que quieres que sea. Quiero alcanzar mi máximo potencial como un hijo o hija de Dios. Quiero tu sabiduría, tu voluntad, tu propósito y tu plan para mi vida. Quiero lo mejor para mi vida. Comienza con la palabra de Dios. Hacerla la primera prioridad en su vida. Que todo lo demás gire alrededor de ella. Al cabo de poco tiempo se dará cuenta que cada decisión que quiera tomar se estará preguntando, ¿qué piensa Dios al respecto? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Así será su estilo de vida. No tendrá que decir, tengo que ir a orar. Lo que sucederá es que su mente estará tan compaginada con la mente de Dios que sabrá lo que es correcto y lo que es sabio, porque habrá reprogramado su manera de pensar para tener los pensamientos de Dios. Eso es lo que Él busca. Gente que piense como Él, que vean las cosas como Él las ve, gente que quiere vivir la vida al máximo y eso es viviéndola, es la voluntad de Dios, de acuerdo con la palabra de Dios. Padre, te amamos por tu perdón y porque nos has limpiado.
Te pedimos que el Espíritu Santo haga que estas verdades preciosas penetren en lo más profundo de nuestros corazones, para que así comience a renovar nuestras vidas, para que pensemos de la manera como lo haces tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Todos los cristianos desean poseer una fe poderosa. El Dr. Stanley explica un poco más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Nuestros Pensamientos, el cual forma parte de la serie Regresemos a los Fundamentos, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. La mejor manera de mantener su vida bajo control es entregar sus temores y preocupaciones a Dios. Aunque nuestra vida puede parecer a menudo estar fuera de control, el Dr. Stanley, mediante la serie El dominio de Dios, nuestra confianza, nos recuerda que podemos tener paz al depositar nuestros problemas en las manos misericordiosas del Señor. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Del corazón del pastor es una carta personal del Dr. Stanley para usted. Porque nada es más importante que su relación personal con Dios, el Dr. Stanley le escribe una carta llena de la palabra de Dios que le dará esperanza en cada situación e inspirará su caminar de fe. Para recibir la carta mensual del corazón del pastor, llame al 1-800-303-0033. Aprenda más acerca de cómo puede edificar su fe en el Señor mientras escucha la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Busque por favor Santiago 1, versículos 5 y 6 para ver lo que Dios dice en relación a este tema. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, que debemos venir ante su presencia en oración con la confianza y la seguridad de que no solo nos escucha, sino que también responderá nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad para nuestra vida. Esto es lo que significa tener fe en Dios. Nuestra fe en Él no solo es edificada cuando dedicamos tiempo para orar y clamar por nuestras necesidades, sino también cuando recordamos la fidelidad que el Señor ha demostrado en el pasado. Hay muchos creyentes que tienen una fe débil y pequeña, pues nunca piden algo que demande una confianza absoluta a su Señor. Si solo pedimos por aquello que estamos seguros podemos conseguir por nuestras propias fuerzas, nuestra fe nunca crecerá. Nunca podremos saber de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida hasta que le pidamos por aquello que no podemos conseguir por nosotros mismos. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Uno de los recursos más importantes que tenemos es el tiempo. Mañana el Dr. Stanley nos recuerda cuán importante es para nosotros invertir nuestro tiempo en cosas que tengan valor eterno. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.